En sesiones anteriores ya hemos platicado un poco sobre lo que es el control estadístico multivariante. Hemos dicho que este tipo de control estadístico multivariado es muy importante hoy en día, sobre todo en aquellas empresas en donde se están adoptando tecnologías modernas y con esas nuevas tecnologías se están haciendo mediciones simultáneas en nuestros productos y en nuestros procesos. Cuando hablamos de que estamos haciendo mediciones simultáneas de nuestros productos o nuestros procesos, entonces no debemos de aplicar nosotros lo que hoy conocemos como la estadística univariada, ya que la estadística univariada, llámese esos gráficos XR, XS, XMR, etcétera, no son suficientes para detectar de manera temprana las variaciones que pudiéramos tener en nuestros productos o en nuestros procesos. En lugar de ello, debemos de utilizar pues lo que es estadística multivariante. Y aquí vean que he puesto que es mejor si el StatGraphics o el Minitab para lo que es el control estadístico multivariante. De antemano les digo que el mejor paquete es el StatGraphics. Definitivamente hay un mundo de diferencia entre lo que es el Minitab y el StatGraphics. Es decir, que el paquete estadístico StatGraphics es muy superior con respecto a lo que es el Minitab para lo que es por lo menos el control estadístico multivariante, como lo vamos a ver en este video. Por ello es que este video está relacionado principalmente con el uso del StatGraphics para este apartado de lo que es el control estadístico multivariado. La estrategia que todos nosotros seguimos para aplicar lo que es el control estadístico de la calidad o el control estadístico multivariante es la siguiente. Normalmente nosotros decimos que podemos aplicar el SPC a través del gráfico XR o XS o cualquier otro tipo de gráfico, y para lo que es el control estadístico multivariante pues aplicamos los gráficos de Hotelling T cuadrado o los gráficos de elipse. Sin embargo, es importante señalar que para poderlos aplicar de manera más seria necesitamos primeramente dictaminar si estas variables que nosotros estamos analizando en nuestro proceso tienen una correlación alta o tienen una correlación baja. Cuando tienen correlación baja, definitivamente sí podemos seguir nosotros utilizando lo que es el SPC. Sin embargo, si en nuestras variables tenemos una correlación alta, entonces necesariamente debemos de utilizar sin excusa ni pretexto el uso de la estadística multivariada. Pero además de analizar lo que son las correlaciones, también nosotros debemos de identificar si los datos que estamos analizando nosotros tienen un comportamiento normal. Si es así, entonces podemos utilizar cualquier tipo de gráfico univariado o bien podemos utilizar estos gráficos multivariados. Sin embargo, ¿qué pasa si los datos no tienen un comportamiento normal? Entonces nosotros lo que podemos hacer es una transformación de esos datos para utilizar estos gráficos univariados o bien hacer la transformación para aplicar estos gráficos multivariados. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a ver un ejemplo de lo que es un análisis multivariante. Para ello, lo que vamos a hacer como ejemplo es que vamos a utilizar el libro de Control Estadístico de la Calidad de Douglas E. Montgomery, y en su página 538 de nuevo vamos a abordar este ejemplo que yo les solicito a ustedes que le tomen una fotografía para que lo hagan desde su oficina. Vean que para este ejemplo estamos contando con un total de 30 observaciones y un total de 4 variables que se están analizando en este proceso químico. Debo de señalarles o recordarles que estos scores son calculados a través de las componentes principales, por lo que esto no es necesario que ustedes lo capturen o lo analicen. Solamente nosotros vamos a analizar estas 4 variables de este proceso químico con estas 30 observaciones. Y entonces en su momento esta información nos la vamos a llevar a ese paquete estadístico. Pero antes les platico un poquito de lo que vamos a hacer a grandes rasgos con esta información. Entonces la información de la página 538 nosotros nos la vamos a llevar ya sea al paquete Minitab o al paquete StatGraphics. Les recuerdo a todos que lo que es el Minitab está sumamente limitado con respecto a lo que es el StatGraphics
para este tipo de análisis multivariante. Entonces, la información nosotros la vamos a analizar por casos. Es decir, lo primero que vamos a hacer va a ser un análisis univariado para cada una de estas 4 variables. Una vez que hagamos esto, vamos a hacer el mismo análisis para estas 4 variables, pero utilizando para ello el control estadístico multivariado. En el tercer punto, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la correlación que existen entre estas 4 variables y vamos a ver en su momento que de estas 4 variables, las 2 variables que están muy altamente correlacionadas son la variable x1 y x2, por lo que estas variables se deben de analizar de manera simultánea. En el último apartado, vean que yo tengo el apartado 3 y aparte el apartado 4, ya que en este apartado lo que se hace es que además de que analizamos las correlaciones, analizamos la normalidad de las variables. En caso de que no sean normales esas variables, recuerden que hay que normalizarlas. Es decir, en otras palabras, lo que estamos haciendo en este último apartado que le he llamado 3 y 4 es que vamos a analizar, además de la correlación, vamos a normalizar a estas variables x1 y x2, que aquí ya las he puesto yo como Johnson Transformation de x1 y Johnson Transformation de x2. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos pues para irnos a StatGraphics y hacer este ejercicio. Pues ya estamos aquí en lo que es StatGraphics y antes de iniciar, déjenme les cuento que para poder hacer este video, lo que he hecho es que he bajado la versión gratuita de StatGraphics por 30 días. Dicho esto, ahora sí, vamos a jalar esos datos que tenemos de Excel de esa página 538 y nos vamos a posicionar en este apartado donde dice columna 1. Aquí le voy a dar clic derecho y le voy a poner paste. Luego de aquí voy a seleccionar la primera parte que se llama column names y le doy OK y ya en automático me pone el número, la x1, x2, x3 y x4 que representa a esas 4 variables. Entonces no voy a hacer aquí en este apartado el análisis de estadística univariado, pero sí se las voy a presentar en el apartado de PowerPoint para que este video sea más corto. Así que una vez que hayamos hecho ese análisis de cada una de estas 4 variables de manera separada, ahora lo que vamos a hacer es que voy a hacer un análisis estadístico de estas 4 variables de manera integradas. Para esto vamos a irnos al apartado de estadísticas o de SPSS y vamos a seleccionar el apartado de multivariado y aquí voy a seleccionar T-Square Chart. Nos aparece esta pantalla y aquí vamos a introducir estas 4 variables y aquí le vamos a dar OK. Luego nos aparece este alfa del 27% que representa o es similar a lo que es el más menos 3 sigmas en la distribución normal. Entonces le doy OK aquí y aquí simple y sencillamente voy a seleccionar este apartado que se llama Multivariate Chart Report y además el gráfico elíptico y por default ya trae la T-Square o T cuadrada. Le doy OK y en automático me despliega toda esta información, la cual nos la vamos a llevar a PowerPoint para su interpretación junto con el análisis de las gráficas univariadas. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es continuar con el apartado número 3. El apartado número 3, recuerden ustedes que es que vamos a analizar las correlaciones de estas 4 variables y además de las correlaciones vamos también a analizar lo que es la normalidad de dichas variables. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al apartado de multivariate y a analizar la prueba de normalidad multivariada. Cuando le damos clic aquí nos aparece esta pantalla. Entonces ingresamos estas 4 variables que vamos a analizar de manera simultánea. Le damos OK y nos aparece esta información. De aquí lo que quiero adelantarles a ustedes y de manera muy resumida es este apartado de las correlaciones. Y vean que estoy mirando aquí una correlación muy alta entre la variable x1 y x2. Las otras correlaciones son muy bajas o muy pequeñas o no significativas. Por lo tanto, las únicas variables que aquí se deben de analizar es esa variable x1 y x2. Por otra parte, vean ustedes que la prueba de normalidad multivariada, de acuerdo con
la prueba H de Royston nos dice pues que esa prueba no pasa. En otras palabras, de que estos valores o estas variables no tienen un comportamiento normal. Todo esto lo vamos a platicar muy bien en detalle en lo que es PowerPoint. Por lo pronto vamos a continuar con nuestro análisis. Así que si nosotros solamente consideramos el apartado de las correlaciones entre las variables, esto implicaría pues de que solamente analizaríamos la variable x1 y x2 de manera simultánea y las otras variables se debieran de analizar de manera separada, es decir, por los gráficos tradicionales de Shewhart. Entonces vamos a proceder con el análisis de esta variable x1 y x2. Para esto lo que vamos a hacer es ir nuevamente al apartado de SPC, seleccionar Multivariate y aquí seleccionar el gráfico T cuadrado. Nos aparece esta pantalla y aquí vamos a seleccionar las únicas dos variables que están altamente correlacionadas, que es la variable x1 y x2. Las introducimos, le damos OK aquí, nos aparece esta pantalla, le damos OK y nos aparece esta nueva pantalla y aquí vamos a seleccionar Multivariate Chart y además esta gráfica elíptica. Le damos OK, nos aparece toda esta información, la cual también nos la vamos a llevar a lo que es PowerPoint para su interpretación. Así que si tú has estado atento a este video, te habrás dado cuenta que la clave está en este apartado de lo que es la prueba de normalidad multivariada, ya que en esta prueba de normalidad multivariada, aparte de que nos informa acerca de las correlaciones entre las variables, también nos da información sobre la normalidad de dichas variables, y en este sentido vean que no pasó la prueba de normalidad. Para esto lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí clic derecho, nos aparece esta pantalla y aquí vamos a seleccionar Analysis Options y luego nos aparece esta pantalla y aquí nosotros podemos hacer alguna transformación, ya sea de Box-Cox o alguna otra transformación de esas variables x1 y x2, las cuales están altamente correlacionadas, pero además esta variable x1 y x2, como lo podemos ver aquí en este apartado de la matriz, no presentan pues normalidad en dichas variables. La normalidad nada más está para la variable x3 y x4 y en general esa normalidad no es aceptada para todo el conjunto de las variables. Entonces si yo le doy aquí a través de la Box-Cox, le doy OK, vean que ahora sí la transformación de esa variable x1 y x2 aquí ya es aceptable y esa transformación general de la normalidad también es aceptable a través de la prueba H de Royston. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar esas dos variables x1 y x2 transformadas y las vamos a analizar de manera conjunta para ver cuál es su comportamiento. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ir aquí a lo que es Databook, nos aparece esta pantalla y aquí yo puedo seleccionar, digamos, la columna 7, le doy clic derecho, luego le doy Paste, donde voy a introducir otra vez Column Names, ok, y vean ustedes que aquí yo tengo ya esta variable x1 y x2 a través de la transformación de J, es decir, de Johnson. Y lo que voy a hacer ahora es que nos vamos a ir al apartado de SPC, vamos a agarrar otra vez a Multivariate y vamos a hacer este gráfico T cuadrado. Nos aparece esta pantalla y aquí voy a seleccionar esta variable x1 y x2 que fueron transformadas, las introducimos, le damos OK aquí, nos aparece esto por default, le damos OK, nos aparece esta pantalla y aquí seleccionamos nuevamente estos dos celdas que ya le hemos platicado, le damos OK y toda esta información también nos las vamos a llevar a PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos aquí en lo que es PowerPoint, listos para interpretar nuestros resultados generados con StatGraphics 19. Vean que primeramente aquí les estoy mostrando a ustedes el análisis univariado para cada una de estas variables desde la x1 hasta la x4. Ustedes pueden ver que para la variable x1 está fuera de control para la observación número 24 y para la variable x2 podemos ver aquí algunas observaciones que están fuera de control. Pero vean que la variable x3 y x4, las dos están bajo control.
Sin embargo, recuerden que las variables x1 y x2 no tenían un comportamiento normal. Es decir, que si ustedes iban al proceso para identificar las causas de esa situación por las que se estaban saliendo fuera de control, pues no las iban a encontrar, ya que la causa normalmente es debido a que dichas variables no tienen un comportamiento normal. Así que si nosotros analizamos estos dos gráficos ya a través de la transformación de Johnson, observaríamos que para el gráfico x1 transformado está bajo control y solamente la observación número 17 estaría fuera de control para lo que es la variable x2 transformada. Por otro lado, si nosotros analizamos, como ya lo vimos, el gráfico multivariado sin hacer ningún tipo de transformación, vean que nos aparecen un total de 4 observaciones que están fuera de control, tanto para el gráfico elíptico como para el gráfico t cuadrado. Entonces, estos serían nuestros resultados para el análisis multivariado de estas 4 variables de manera simultánea. Pero recuerden ustedes que hasta aquí nosotros no revisamos las correlaciones entre las variables y tampoco si tenía normalidad multivariada. Así que cuando nosotros pasamos a analizar esa normalidad multivariada, encontramos primeramente en el caso de las correlaciones por debajo de esta diagonal principal que las dos variables que están altamente correlacionadas es la variable x1 con respecto de la variable x2 con este nivel de correlación de 0.768035. El resto de las correlaciones no son significativas y por lo tanto desde aquí estamos observando que las únicas dos variables que debemos de analizar de manera simultánea son la variable x1 y x2. Así que cuando hicimos ese análisis, nosotros encontramos a través de este análisis simultáneo de la variable x1 y x2 que teníamos un total de 6 puntos que estaban fuera de control. Tanto para el gráfico t cuadrado como para el gráfico elíptico estamos mirando estos 6 puntos que están fuera de control y ustedes lo pueden ver aquí en color rojo. Cabe señalar que esta elipse está construida con un 95% de confianza, así que si nosotros le pedimos mayor confianza, es decir, de un 99% de confianza, pues aparentemente este punto saldría fuera de control también. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer desde el análisis de la prueba de normalidad multivariada es analizar qué es lo que está pasando tanto con las correlaciones de las variables, como ya dijimos por debajo de esta diagonal principal, pues está altamente correlacionada esta variable x1 con x2. Pero además de analizar las correlaciones, también tenemos que analizar nosotros lo que es esta prueba de normalidad multivariada. Y en esa prueba de normalidad multivariada, vean ustedes que lo que estamos encontrando nosotros, que de acuerdo a esta prueba H de Royston, nos dice que esta prueba no pasa. Y esta prueba no pasa debido principalmente a que la variable x1 y x2 tienen un comportamiento no normal. Y dado que no tienen un comportamiento normal, nosotros tenemos que transformarla ya sea en lo individual o de manera simultánea todo el sistema de variables. Al hacer esa transformación, nosotros nos dimos cuenta que esta transformación ya fue efectiva pasando la prueba múltiple de normalidad de Royston con este valor y para cada una del resto de las variables. Asimismo, cuando nosotros hicimos esa transformación, vean ustedes que además la correlación entre la variable x1 y x2 aumentó. Entonces, con esta información nosotros ya pudimos hacer nuestro análisis para esa variable x1 y x2 a través de esas transformaciones que, por cierto, le hicimos a través de la transformación de Johnson. Y con esa transformación de Johnson, nosotros obtuvimos estos comportamientos para esta gráfica t cuadrada y para esta gráfica elíptica, en donde nosotros estamos mirando
que 3 puntos están saliendo fuera de control. Estos puntos son el punto 17, 27 y 30 en este gráfico de T cuadrado, y aquí lo estamos observando en estos dos puntos que están fuera de control en este apartado, y este otro punto que está fuera de control en este otro apartado. A manera de resumen, podemos decir lo siguiente, que si en los procesos que ustedes están atendiendo en su empresa tienen variables que están altamente correlacionadas y ustedes están analizando esa información a través de gráficos univariados, tal vez estén diciendo que el proceso está bajo control cuando en realidad su proceso está fuera de control, como fue en este caso, en donde nosotros, cuando estamos analizando simultáneamente tanto la variable x1 y x2, vean que tenemos 3 puntos que están fuera de control, identificados a través de este gráfico T cuadrado o a través de este gráfico elíptico. Recuerden ustedes que anteriormente nosotros habíamos dicho que este sistema estaba bajo control cuando nosotros analizamos este gráfico univariado, incluso ya transformado. Detectamos tan solo un punto que estaba fuera de control y era el punto 17. Y recuerden que no solamente teníamos un punto que estaba fuera de control, sino que eran un total de 3 puntos. Entonces nosotros estamos cometiendo este tipo de errores en nuestros procesos. Así que los invito a todos ustedes para que de una vez empiecen a aplicar lo que es el análisis multivariado en lugar de lo que es el análisis univariado, sobre todo para aquellos procesos o por aquellos productos de los cuales se están midiendo muchas variables de manera simultánea. Así que si a ti te fue útil lo visto en esta sesión, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia. Si tú tienes necesidad de consultoría, aquí cuentas con mi información. Por supuesto, te dejo la bibliografía para que ustedes puedan ahondar acerca de este interesante tema de lo que es el análisis multivariado. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna pregunta, duda o inquietud, me la dejan aquí abajo en la cajita de comentarios. De antemano les doy las gracias por compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias.